Hey, miren, soy yo. Solo desaparecí por... ¿Por cuánto? Bueno, da igual. La fecha solo es un número. Mi último verano. Este es otro de esos libros que me hicieron leer en el colegio y que me aburrió como no se imaginan. Pensé, wow, a estos tipos les importa tan poco que ni siquiera pudieron hacer una portada de verdad y descargaron una imagen al azar de internet. A mí me importaba tan poco que dibujé vainas al azar por dentro. Pensé que podría releerlo y divertirme por un rato, por lo que imaginé mi sorpresa cuando me di cuenta de que lo terminé disfrutando. El libro sigue a Liam, un joven de familia adinerada que vive en una zona rural al norte de Inglaterra. Un día, paseando por el bosque, encuentra a un bebé abandonado. Esto desencadena una serie de eventos que lo incitan a conocer gente nueva, replantearse su filosofía de vida, ir en aventuras que nunca hubiera pensado y demás. Conocemos a su padre, un escritor gruñón, a su madre, un artista experimental, a una chica mitad punk, mitad hippie, un niño sociópata, un huérfano que escapó de la guerra en el exterior, y los vemos a todos vivir en un entorno algo sombrío. No pude encontrar mucho acerca del contexto del libro, pero a pesar de que los personajes viven muy cómodos, parece situarse en un mundo en el que o están en una guerra o siguen sintiendo los estragos de una que hubo recientemente. Son constantes las imágenes de armas, edificios destrozados, soldados, y esto va de la mano con los temas principales, que son la violencia y la moral. De hecho, yo diría que al final del día, la pregunta que se plantea el libro es, ¿son las personas buenas o malas por naturaleza? Como digo, en su momento me aburrió demasiado. Es decir, creo que por esa época estaba leyendo los grandes clásicos de la fantasía. Harry Potter, Narnia, El Señor de los Anillos. Como que me estaba creando esta idea de que un buen libro tenía que ser una historia grande y épica con chorrocientos personajes. Y supongo que por eso me dio muy duro encontrar un libro que tuviera una historia tan sencilla. Mi último verano es un libro muy tranquilo. La mitad de las escenas son personas sentadas y charlando, caminando por el bosque o yendo a un museo. No es una historia que se componga de grandes eventos que cambian irremediablemente la vida de los personajes, sino que son más bien situaciones chiquiticas, que poco a poco empiezan a apilarse una encima de la otra, y al final uno se da cuenta de cuánto han cambiado las cosas. Se crea un tono tan tranquilo y relajado, que realmente complementa muy bien todo este entorno de la vida en el campo. Algo que me pareció muy curioso es el estilo de escritura, que se compone más que todo de acciones. Es decir, el libro se frena en todo lo que son descripciones y pensamientos de los personajes. Y me gusta bastante. Por un lado, como siempre está ocurriendo algo nuevo, el libro se siente bastante dinámico, a pesar de tener un tono tan lento. Y por el otro, hace más complicado entender a los personajes, pero de una buena forma. Como nunca nos dicen directamente qué están pensando, hay que aprender a juzgarlos por medio de sus acciones. Lo que al principio es bastante frustrante, porque uno queda como, ¿por qué este viejo loco está haciendo esta vaina ahora mismo? ¿Qué carajos? Pero, a medida que uno se va familiarizando con sus historias y con sus personalidades, todo empieza a cobrar sentido. Si uno lo piensa, más o menos así es como conocemos a las personas en la vida real, ¿no? No sé, por lo menos a mí me parece un ejercicio muy divertido juntar todas las piezas. Ese es el caso con todos, excepto con Liam, que como toda la historia se narra a través de su perspectiva, sí tenemos acceso a lo que piensa. Al principio temía que fuera un caso del... pero a medida que iba leyendo me daba cuenta de que es un poco más interesante que eso. Liam es un joven que ha vivido cómodo toda su vida. Tiene unos padres que lo quieren mucho, buenos amigos, una casa en la que no falta nada. Y durante el libro todo este mundo empieza a quedar patas arriba. Se pelea con sus amigos, adquiere nuevas responsabilidades, empieza a darse cuenta de esta atmósfera de guerra que está en todas partes, que de hecho siempre ha estado ahí pero que hasta ahora empieza a racionalizar. Puede que no salga en grandes viajes, ni que sea el elegido por la profecía ni nada así, pero de cierta forma tiene una aventura interna. Y no es algo que esté de relleno al fondo mientras todo lo interesante ocurre afuera. Este cambio interno es el foco de la narración. Todas las dudas que tiene acerca de su moral, el hecho de que ya es hora de madurar, su búsqueda de la felicidad en un mundo tan violento. Técnicamente, gran parte de lo que hace es quedarse ahí parado mientras los demás actúan.
pero el que ocurran tantos cambios internos compensa. El libro también es una manifestación de las distintas perspectivas que surgen en un mundo en guerra, ya sea el que hay que proteger lo bello, el que la humanidad es una basura y deberían morirse todos, el que es mejor simplemente ignorar las cosas y demás. Me gusta el tratamiento que le da porque tiene representantes de cada lado, y estos representantes se pelean entre ellos y pues evidencian todos los pros y los contras de cada postura. Y en mi opinión, esa es la forma correcta de meter filosofías de vida en una narración. Volvamos a hablar acerca de mi chico favorito, Coelho. Hace más de un año que no leo un libro de Paulo Coelho, pues ¿por qué me torturaría a mí mismo de esa forma? Pero recuerdo que cada vez que un personaje tenía una filosofía, la expresaba directamente al lector sin ninguna discusión. Y no sé, eso se me hace tan feo, es como tan impuesto y condescendiente. Mi último verano casi siempre tiene a los personajes discutiendo entre ellos cuando una nueva idea surge. Da varias opciones y deja que uno elija la que más le gusta, lo cual es mucho más agradable. Lo pongo así: ¿preferirían ir a un restaurante donde el mesero los obliga a pedir un plato y se niega a servirles cualquier otro? ¿O a uno donde pueden elegir lo que quieran del menú? Lo último que voy a mencionar es el final del libro, así que si no les interesa escuchar acerca de eso, salten a esta parte del video ahora mismo. O sea, ya en 3, 2, 1, bueno, se les acabó el tiempo, el que se quedó, se quedó. Se me hizo muy bizarro cuando lo leí. Básicamente las cosas escalan hasta un punto en que Liam termina apuñalando a otro niño. Y el problema surge en que después de eso van y curan al herido, llegan a la casa, le cuentan a los papás lo ocurrido, y ellos no hacen nada. No le dan ni una palmadita en la mano, ni siquiera tienen la decencia de decirle que no lo vuelva a hacer. Y después de eso el libro termina y ya. Hasta el momento, los padres habían sido pintados como personas con un buen sentido de la moral y bastante civilizados. Así que el hecho de que su hijo, apuñalando a otro niño, les respale así como así, para mí es demasiado contradictorio. La única explicación que se me ocurre es que los padres están tan cansados de la violencia en el mundo que quieren como cortarla e ignorarla para que no se retroalimente y no sé qué más vainas, no sé ya ni qué me estoy inventando. Pero sí, o sea, no es algo que arruine totalmente mi experiencia, pero sí me deja con un mal sabor en la boca al final. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir en cuanto a mi último verano. Como digo, en serio no esperaba disfrutarlo tanto, pero sí, es una historia bastante sencilla, calmada. No sé, el tipo de cosa que queda muy bien leyéndola en un parque cuando uno no tiene mucho que hacer realmente. Y eso es todo por ahora. Hasta la próxima.